Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que hayan hecho acto de presencia aquí esta tarde. De verdad que me quedo maravillado de ver el número de personas que tenemos aquí esta tarde para estudiar la palabra de Dios. Espero que hayan disfrutado de un buen almuerzo, que no hayan comido mucho, para que no se me duerman en la presentación. Esta tarde vamos a estudiar el tema titulado El juez, la viuda y el adversario. Pero antes de estudiar este tema, queremos hacer lo que siempre debemos hacer antes de abrir la palabra del Señor, y es pedir que el Espíritu que inspiró la palabra regrese para explicárnosla. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono, en primer lugar agradeciéndote por ser un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que te comunicas con nosotros a través de tu santa palabra. Gracias porque no guardas silencio. Te pedimos, Señor, que esta tarde, al abrir una porción de tu santa palabra, que tu Santo Espíritu esté presente en este santo lugar y que nuestra vida pueda ser santificada por lo que nosotros estudiamos. Te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio leyendo una parábola de Jesús. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero recordarles lo que estudiamos en el tema inmediatamente anterior, el tema que estudiamos sobre los 7 sellos. Vamos a encontrar en esta parábola muchas ideas afines a lo que estudiamos en nuestro tema anterior, nuestro tema de esta mañana. Vamos a encontrar los siguientes comunes denominadores entre la parábola y lo que estudiamos sobre los sellos. En primer lugar, en ambos pasajes de la Biblia hay adversario o adversarios. En ambos pasajes se encuentra un clamor de los que son fieles a Dios. En ambos pasajes hay la idea de un juez que necesita hacer justicia. En ambas historias tenemos la idea de que es necesario vengar la sangre de los que están clamando al juez. En ambos pasajes hay una demora en el juez responder las plegarias de las personas que están clamando. Y finalmente, en ambos lugares, Dios finalmente hace justicia. Es decir, los 7 sellos, particularmente el 5.º sello, y la parábola que vamos a estudiar son pasajes afines. Es decir, están describiendo el mismo concepto teológico. Ahora vamos a leer la parábola primero y luego la interpretamos paso a paso. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parábola. Ahora necesitamos interpretarla. En primer lugar, ¿cuáles lecciones quiso enseñar Jesús al contar esta parábola? Quiso enseñar 2 lecciones relacionadas una con la otra.
El versículo 1 nos dice qué quiso enseñar Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre, como lo dijo el apóstol San Pablo, orad sin cesar, de orar siempre. Y la segunda lección es no desmayar, es decir, no rendirse cuando no recibimos la respuesta que queremos inmediatamente. Así que son dos lecciones. En primer lugar, orar siempre. En segundo lugar, no rendirlos. Ahora vamos a considerar brevemente los elementos o los detalles de la parábola. En primer lugar, en la parábola tenemos un juez. Este juez, según el versículo 2, si tienen sus Biblias abiertas, dice: había un juez, en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, ¿qué significa eso? Significa sencillamente que este juez significa sencillamente que este juez era un hombre secular. No tenía ninguna inclinación religiosa y además de eso no tenía tampoco ningún sentido de justicia. Vamos a ver. También encontramos en la historia una viuda. Sigue diciendo allí en ese versículo: había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, la historia deja muy en claro que esta viuda no tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía amigos. Su única esperanza radicaba en que el juez le hiciera justicia. Tenemos también en la historia un adversario. En el versículo 3 la viuda dice: hazme justicia de mi adversario. Ahora, los eruditos que han estudiado esta parábola han llegado a la conclusión que lo que pasó fue que el esposo de esta mujer murió, y cuando murió había incurrido una deuda significativa con un acreedor. Y al acreedor, para cobrar lo que el esposo le debía antes de morirse, le quitó a la viuda todo lo que antes pertenecía a su esposo y la dejó en la calle. Es decir, no tenía, por así decirlo, dónde caerse muerta. Tenemos también en esta historia, además de un juez, además de una viuda, además de un adversario, tenemos la persistencia y perseverancia de la viuda. Esta parábola ha sido llamada la parábola del juez injusto. No me gusta mucho ese título. Mejor, la parábola de la viuda persistente. Porque la parábola nos dice que esta mujer venía al juez. Ahora, no solo venía una o dos veces, porque el versículo 5 dice que el juez finalmente, cuando decidió hacerle justicia, dijo: voy a hacerle justicia a esta viuda que viene para quitármela de encima, porque estoy cansado de que venga y venga y venga. Dice en el versículo 3, la última parte dice: la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero el versículo 5 agrega: sin embargo, el juez está hablando, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, en la parábola la viuda es insistente y perseverante y persistente. Aun cuando no recibe una respuesta inmediata, sigue viniendo y viniendo y viniendo al juez para que el juez le haga justicia. Pero en la parábola también hay una demora, porque el juez no responde inmediatamente. Dice en el versículo 4 y 5 que el juez no quiso por algún tiempo. Es decir, la viuda siguió viniendo y viniendo y el juez siguió postergando y postergando la respuesta. Hubo una demora. Y después de la demora, finalmente el juez le hizo justicia. Dice: pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esos son los elementos de la parábola. Tenemos un juez, tenemos una viuda, tenemos un adversario, la persistencia de la viuda,
el juez se demora en responder, pero finalmente, para quitársela de encima, el juez le hace justicia. Ahora, la pregunta clave es, ¿para qué época de la historia se aplica esta parábola? No cabe duda que la parábola se aplica a todos los tiempos. Es cierto que todo el tiempo debemos orar y no rendirnos o no desmayar. Es decir, esta parábola ha inspirado a cristianos a través de toda la era cristiana. Pero esta parábola tiene una aplicación especial para aquellos que vivirán durante el tiempo de angustia final en este planeta. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos por el contexto a donde aparece la parábola. Si ustedes miran Lucas 17, el capítulo anterior, van a encontrar al final del capítulo que Jesús ha estado hablando sobre su segunda venida. Ha dicho, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego dice, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego entonces Jesús cuenta la parábola. Es decir, inmediatamente antes el contexto es la segunda venida de Jesús. Y la parábola termina también con una referencia a la segunda venida de Jesús. Porque la parábola termina con la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, que la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida de Jesús. Se aplica esta parábola especialmente a aquellos que van a vivir al final de la historia de este planeta. Los que van a pasar por el gran tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás. Aunque se aplica a todas las épocas, aunque es cierto que en todo tiempo debemos orar y no debemos rendirnos en nuestras plegarias a Dios, tiene una aplicación particular y especial a los últimos días de la historia de este mundo. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa la parábola? Cada detalle de la parábola tiene una explicación más amplia que lo literal. No estamos tratando con un juez literal, una viuda literal y un adversario literal, una persistencia literal, una demora literal. Es decir, la parábola es simbólica de algo mucho más grande, de algo mucho más amplio. ¿Qué significa la parábola? Ahora, Jesús contó algunas parábolas donde nunca explicó el significado de la parábola. Por ejemplo, la parábola del tesoro escondido en Mateo 13. Jesús sencillamente contó que había un hombre que estaba trabajando en un campo, consiguió un tesoro enterrado en el campo, vendió todo lo que tenía para comprar el campo para quedarse con el tesoro. Otra parábola que contó Jesús es la de la perla de gran precio. Dice que un mercante fue buscando perlas de gran precio, consiguió una perla preciosa, vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Si queremos entender qué significan esas parábolas, tenemos que ir a otras partes de la Escritura para entender el significado de las parábolas, porque Jesús no las explicó. Pero esta parábola sí la explicó el Señor Jesucristo. Y la explicación comienza en el versículo 6. Dice allí, en el versículo 6, estamos en Lucas 18, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, Jesús está diciendo, ahora les voy a dar la explicación de cuándo se aplica esta parábola y lo que significan los detalles de la parábola. En el versículo 7 y el versículo 8, y estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1909, que está más cerca del original. Generalmente leo de la Reina Valera de 1960, porque es la más común, la más popular, pero a veces yo leo de la de 1909. Por ejemplo, allí dice, en vez de decir día de reposo, dice sábado, como debe ser, según el original. Pero en la versión Reina Valera de 1909, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Y Dios no hará justicia a sus escogidos. ¿Quién es el juez entonces? ¿A quién representa el juez? Dios. Porque dice, Dios no hará justicia a sus escogidos. ¿A quienes representa la viuda?
a los escogidos. ¿Y qué hacen los escogidos? Claman a Él día y noche, como la viuda, aunque sea longánime acerca de ellos. En un momento le voy a explicar qué significa eso, aunque Dios sea longánime con los que están clamando. Dice, os digo que los defenderá presto, es decir, Dios impondrá justicia. Ahora, me gustan otras traducciones que nos ayudan a entender qué significa que Dios responderá aunque sea longánime para con los que están clamando. La Nueva Versión Viviente dice, ¿seguirá aplazando su respuesta? La versión Nácar Colunga es una versión católica, traduce, aun cuando les haga esperar. La Biblia de Jerusalén reza que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Y la versión de Reina Valera 1990 dice, aunque parezca demorar en defenderlos. Entonces yo pregunto, según la parábola, encontramos que va a haber un periodo de ¿qué? Va a haber un periodo de demora. Todos los elementos están en la explicación. Entendemos que Dios es representado por el juez. La viuda representa a los escogidos. Encontramos que los escogidos clamarán a Dios día y noche. Y como están clamando día y noche, hay una demora. Pero finalmente, después de la demora, Dios le hará a su pueblo, ¿qué cosa? Justicia. Ahora, alguien dirá, pastor, ¿cómo es que el juez puede representar a Dios? Si la parábola dice que el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿cómo un individuo que no teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? La respuesta es muy sencilla. Aquí Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. Les explico qué está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, si un juez secular que no tiene un sentido de justicia responde las plegarias de una viuda por quitársela de encima, ¿cuánto más Dios responderá las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, en ambos casos encontramos que el juez se demora en responder, pero el juez en la parábola se demora y finalmente responde por quitarse a la viuda de encima, mientras que Dios demora y finalmente hace justicia a sus escogidos porque los ama. Ambos responden, pero por diferentes razones. ¿Está claro ese punto? Así que el juez representa a Dios. La viuda representa, como hemos visto, a los escogidos. Ahora, ¿qué representa simbólicamente una mujer en la Biblia? Representa la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia apóstata que ha caído. Pero ahora les pregunto, ¿qué representa una mujer viuda? Seguro nunca le han hecho esa pregunta. La mujer es simbólica. Sabemos que una mujer pura es una iglesia pura. Sabemos que una mujer ramera es una iglesia apóstata caída. Pero ¿qué representa una mujer viuda? Hermanos y hermanas, representa una iglesia que lo ha perdido todo, que el adversario la ha saqueado, cuyos miembros ya no tienen dónde recostarse, ni siquiera tienen dónde caerse muertos. Es una iglesia oprimida, destituida de todo apoyo humano, saqueada por el adversario. Esto está describiendo a los escogidos durante el tiempo de angustia final. Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿vamos a perder nuestras casas? ¿Las vamos a perder si somos fieles a Dios? Sí. ¿Los buenos automóviles que tenemos? También. ¿La jubilación? También. ¿El dinero en el banco? También. ¿Amigos? También. ¿Familiares? También. Es decir, la viuda representa a la iglesia en el gran conflicto final, los fieles, el remanente que todo lo ha perdido. No estoy especulando. Vayan conmigo a Mateo 24
y vamos a leer el versículo 15 al 24. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 15 al versículo 24. Y recuerden que la palabra clave es la palabra escogidos. Vamos a ver cuándo van a vivir, según Jesús mismo, los escogidos de la parábola, que son representados por la viuda. Dice Mateo 24 y el versículo 15, Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta. Paremos un momento allí. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora tiene una doble aplicación. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles. Tengo una serie que hice de 14 temas sobre Mateo 24, que ustedes pueden, el manual está disponible gratis, pueden conseguir los DVDs también. Y ahí demuestro que la primera aplicación de esto tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Llegaron los soldados romanos y colocaron en el suelo sus estandartes. El estandarte tenía un águila con las alas extendidas y tenía una orla redonda alrededor que representaba el sol, el dios Sol Mitra. Y cuando ellos clavaron ese estandarte en el suelo, para ellos era la señal de que la ciudad pronto iba a caer. Para los que estaban dentro de la ciudad era la indicación de que pronto la ciudad iba a caer. Y luego los soldados romanos se inclinaban y le rendían adoración a los estandartes, de esa manera indicando que su dios era el dios Sol Mitra. La aplicación final de esto la hace el Espíritu de Profecía en el tomo 5 de los Testimonios. Ella dice que la abominación asoladora al final de la historia es la ley dominical. Ya no tiene que ver con adorar literalmente al dios Sol, sino que significa adorar en el día del sol. Y algunos dicen, bueno, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. En principio es lo mismo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo les pregunto, ¿quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si el hombre convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo llamamos eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si el hombre lo convierte en un día de adoración? Igualmente es ¿qué cosa? Igualmente es idolatría. Así que cuando dice aquí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, el que le entienda, al final de la historia está hablando de la ley dominical que se impondrá a nivel nacional en los Estados Unidos primero y luego a nivel universal, que causará un severo conflicto para el pueblo de Dios. Sigue diciendo, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios en ese momento? Entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes y llévense todo lo que tienen. Sigue diciendo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en sábado, dice en el griego. Porque habrá entonces, ¿qué cosa? ¿Qué va a suceder cuando se imponga la ley dominical y la gente tenga que huir? ¿Cuál va a ser el resultado? Habrá, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia. Y si aquellos días del tiempo de angustia no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora escuchen esto, mas por causa de ¿quiénes? La misma palabra de la parábola, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Según Jesús, durante el gran tiempo de angustia final,
cual no fue desde que hubo nación en este planeta. ¿Cuánto va a perder el pueblo de Dios? Hermanos y hermanas, va a perder absolutamente todo. No tendremos nada de qué recostarnos. Tendremos que clamar a Dios pidiendo que Dios haga justicia. Ahora yo pregunto, ¿quién es el adversario de la parábola? Que le quitó toda la viuda. ¿Quién es el que le va a quitar todo lo que tiene el pueblo de Dios? La parábola no lo dice. Por eso tenemos que ir a otro texto de la Biblia para saber quién es el adversario que va a saquear al remanente o a los fieles de Dios. Vayan a 1 Pedro 5:8, a donde se usa la idéntica palabra adversario, la misma palabra griega antidikon. Vamos a ver quién es el adversario que va a saquear al pueblo de Dios. Dice en 1 Pedro 5 y el versículo 8 lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Apocalipsis el capítulo 12 dice que la mujer le tocó huir al desierto. ¿Por qué razón? Porque el dragón Satanás está persiguiendo a la mujer. Es decir, el gran adversario de la iglesia al final de la historia será ¿quién? Será Satanás, el que va a saquear al pueblo de Dios. ¿Y qué hará el pueblo de Dios? La parábola dice que clamarán a Dios, ¿cuán a menudo? Día y noche. Ahora, esa palabra clamar que se usa en la parábola es una palabra muy intensa en el idioma original. Es una palabra no común en el Nuevo Testamento. Aparece tan solo 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece es en Lucas 9 y el versículo 38, a donde un padre clama a Jesús para que sane a su hijo atormentado. El segundo lugar a donde aparece esta palabra es cuando Cristo está en la cruz y está clamando a gran voz, según Mateo 27 y el versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, será un clamor intenso del pueblo de Dios porque han sido saqueados los escogidos, están huyendo, no tienen nada para llamar suyo. Pero habrá una demora. Dios no responderá las plegarias de su pueblo que está sufriendo inmediatamente. El gran comentarista Albert Barnes hizo este comentario en cuanto a la parábola. Aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Es decir, el pueblo de Dios tendrá que pasar por este tiempo de angustia, clamando a Dios, habiéndolo perdido todo, y aparentemente Dios no está escuchando las plegarias porque Dios no responde inmediatamente. A veces nosotros pensamos que cuando le pedimos un favor a Dios, que Dios solo puede contestar de 2 maneras, sí o no. Pero hay una respuesta que da Dios que no nos gusta mucho y es espera. El pueblo de Dios durante este tiempo de angustia clamará a Dios para que les haga justicia sobre el adversario, pero Dios se demorará en responderles. Quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía del capítulo El tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Dice en la página 619, en cuanto a los escogidos que van a pasar por este periodo, y hermanos, yo creo que nosotros estamos viviendo ya en los últimos momentos de la historia de este planeta. No pongo fechas para los eventos que van a ocurrir, pero todas las señales indican que estamos muy cerca. Eso lo veremos mañana en nuestros 3 estudios. Dice la sierva del Señor en cuanto a los escogidos, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar.
echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. En la página 621 encontramos otro comentario de la hermana White sobre los escogidos durante este periodo. Dice ella: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿Qué es lo que tendremos que esperar aquí? ¿Una fe capaz de qué? De soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora, ¿cuándo es que debemos prepararnos para ese tiempo? Cuando lleguemos a ese tiempo decimos: emergencia, ahora vamos a depender del Señor. No. La sierva de Dios escribe: el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. En una última cita que encontramos en el capítulo sobre el tiempo de angustia, en la página 613, ella escribió: sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. ¿Ven la conexión con la parábola? Día y noche claman a Dios para que los libre, pero Dios se demora en responderles. Así que en la parábola, el juez representa a Dios. La viuda representa a la iglesia, los fieles, el remanente que todo lo ha perdido por ser fiel al Señor. El adversario que va a causarle todos estos dolores al pueblo de Dios es Satanás. Y ¿saben algo, hermanos y hermanas? La sierva de Dios nos dice que cuando se cierre la puerta de la gracia y Dios retire su Espíritu Santo de esta tierra, Satanás tendrá total control de los impenitentes. Ahora Satanás no tiene total control de los impenitentes o de los impíos. Dios pone límites, Dios retiene los vientos. Pero ella dice que cuando Dios retire su Espíritu Santo, habrá en esta tierra una escena de conflicto que la imaginación más fecunda no puede comprender. En ese tiempo habrá que depender solamente ¿de quién? Solamente de Dios. Ahora, la pregunta que queremos contestar es esta: si Dios ama a su pueblo, ¿por qué va a permitir que pasen por este terrible tiempo de angustia, habiendo perdido todo? Si Dios los ama, ¿por qué no los libra inmediatamente? ¿Por qué no les hace justicia inmediatamente cuando comienzan a clamar a Él? Hay dos razones por las cuales Dios permitirá que su pueblo pase por esta crisis. Job, del cual hablaremos un poco más extensamente en unos momentos, Job entendió por qué él pasó por su terrible tiempo de angustia. Él entendió que era porque Dios quería refinar su carácter, porque Dios quería fortalecer su fe, no debilitar la fe, sino fortalecer su fe, porque la fe se fortalece en las tribulaciones cuando confiamos en Dios. Donde no hay pruebas y dificultades, la fe no crece. Pero cuando nos afrontamos a problemas y dificultades, tenemos que ejercer fe en el Señor. Dice en Job 23 y el versículo 10, aquí está hablando Job de su experiencia. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Yo pregunto, ¿de dónde viene el oro? Bueno, el oro está metido entre piedras, ¿verdad? Entre escoria. ¿Qué hacen los que minan el oro? Toman esa escoria con el oro por dentro, lo echan al horno, ¿y qué hace el fuego? El fuego consume toda la escoria, ¿y qué sale del horno? Oro puro. Es decir,
la prueba del fuego, del horno de fuego, viene para purificar y fijar el carácter de los fieles de Dios para la eternidad. Job lo entendió. En Isaías 48 y el versículo 10 encontramos estas palabras: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Cuando pasamos por aflicciones y problemas y dificultades, alabemos a Dios. Digámosle: gracias, Señor, porque pasando por esta prueba aprendo a depender más de ti y no de mí. No a depender de los demás, sino que mi fe se enfoque en ti nada más. El Espíritu de Profecía nos dice que el tiempo de angustia será como un horno. Noten en el libro Conflicto de los Siglos, página 621, la hermana White compara lo que va a pasar con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia con pasar por un horno de fuego. Dice de ellos: su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos. Las llamas del horno del tiempo de angustia parecen a punto de consumirlos. Pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante este periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. En realidad es una palabra difícil para traducir del inglés. En inglés no es mundanalidad. En inglés se usa la palabra no worldliness, sino que se usa la palabra earthliness. Es decir, todo lo que vincula a la persona con este mundo. Dice nuevamente, y voy a inventar una palabra, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su terrenalidad. Todo lo que nos ata a este mundo, todo lo que amamos en este mundo. Y luego dice: para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¡Qué glorioso! Esa es la primera razón. Para fijar nuestra fe en el Señor, para purificar nuestro carácter, para que reflejemos perfectamente el carácter de Jesús y estemos listos para la traslación al cielo. Pero hay una segunda razón. Y esta segunda razón la entendemos a la luz del libro de Job. El libro de Job es una descripción de la parábola. Todos los elementos de la parábola de Lucas 18 se encuentran en la historia de Job. Vamos a repasar la historia. Un día vienen los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Cada mundo tiene su representante. Vinieron allá a esta reunión representando el planeta Tierra. Vino Satanás porque le había robado la posición a Adán. Y Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, es decir, de supervisar mi territorio. Y ahora Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto. ¿No lo has visto? Todos los seres celestiales están escuchando esta conversación. Y Satanás le dice a Dios: pues claro que te sirve. Te sirve por los panes y los peces. ¿No ves que tú lo has cercado con vallado? Las obras de sus manos tú las has prosperado. ¿Quién no te sirve a ti así? Él te sirve como un mercenario, porque tú eres bueno con él, él te sirve. Y todos los seres celestiales, todo el jurado del universo está escuchando la conversación. Dios podría haberle dicho a todos los que estaban observando: ustedes saben que ese es un mentiroso, no le hagan caso. Pero los seres celestiales hubieran pensado: pero de verdad que Dios lo ha acercado con vallado, Dios sí ha bendecido todo. ¿Será que Job sirve a Dios por interés? Y por lo tanto ahora Dios le dice a Satanás: tú estás diciendo que Job me sirve a mí por interés y no por amor. Pues entonces te doy permiso para que vayas y lo saquees. ¿Hay un adversario en esta historia? ¿Hay el equivalente de la viuda? ¿Quién sería el equivalente de la viuda? Job sería el equivalente. ¿Y quién sería el adversario? Satanás. Y Satanás lo saquea. Dice la Biblia que Satanás sale de la presencia de Dios, pierde todos sus siervos,
Sus hijos todos mueren cuando la casa se derrumba y quedan aplastados. Todas sus bestias, todas sus riquezas robadas, consumidas. Es decir, termina en cuestión de minutos en la calle. Perdió todo. Todas sus posesiones las perdió. Perdió a sus hijos, además de eso. Y todo el jurado celestial está observando. ¿Qué va a hacer Job? Sirve Job a Dios de balde, que significa sirve Job a Dios gratuitamente, sin interés. ¿Y qué dice Job? Solamente tenía la mitad de la fórmula correcta. Acuérdense que él no tenía la Biblia que tenemos nosotros. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y el jurado celestial dice: aleluya, amén. Job sirve a Dios no por interés, sino por amor. Viene una segunda reunión en el concilio celestial. Llega Satanás representando al planeta Tierra y Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que aún que tú me incitaste contra él, todavía conserva su integridad? Y Satanás dice: claro, porque no me dejaste tocarlo a él. Y el jurado celestial está diciendo: de verdad que Dios no permitió que Satanás afligiera a Job. ¿Será verdad lo que está diciendo? Entonces Dios le dice a Satanás, le dice: te doy permiso para que hagas con él lo que tú quieras, menos quitarle la vida. Yo pregunto, los que van a pasar por el tiempo de angustia final, ¿alguno va a perder la vida? Ni uno solo. Después del cierre de gracia no habrá mártires, pero pasarán por la experiencia de Job. Y por lo tanto ahora Job sale de la presencia de Jehová y aflige a Job con una llaga maligna, con una sarna, desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tan terrible era que tenía que usar una teja para rascarse. Debe haber estado desfigurado. Y Job conservó su integridad. ¿Qué ha perdido Job? Todos sus hijos, todos sus siervos, todas sus posesiones. Ha perdido su salud y ahora va a perder el apoyo de su esposa. Su esposa le dice a Job: ¿todavía conservas tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Pero la historia no termina allí, porque ahora vienen sus 3 mejores amigos a consolarlo. Y resultan ahora como acusadores de Job. Es decir, ¿qué ha perdido Job? Ha perdido a sus hijos, ha perdido el apoyo de su esposa, ha perdido todas sus posesiones, ha perdido la salud, ha perdido el apoyo de sus amigos. Todo lo ha perdido. No tiene ningún lugar donde recostarse. Pero ¿saben cuál fue el mayor sufrimiento de Job? Que parecía que también Dios lo había desamparado. Su mejor amigo. Desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios para que Dios le explique qué es lo que está pasando. Y la respuesta de Dios es un rotundo silencio, una demora. Job dice en esos capítulos: si yo pudiera venir allá a tu tribunal y presentar mi caso, tú verías que mi punto de vista está en lo correcto. ¿Por qué clamo a ti y no me respondes? Y la respuesta de Dios es una demora. La respuesta de Dios es silencio. Pero después de una larga demora, a donde Job pasa por este terrible tiempo de angustia, yo pregunto: ¿intervino Dios para hacerle justicia a Job y para vengarlo? Sí, Señor. La historia termina diciendo que Dios le dio el doble de lo que había tenido antes por haber sido fiel a él. Ven cómo la historia de Job nos muestra un punto muy importante, y es este. Satanás va a decir al final de la historia que los fieles de Dios les sirven a Dios por interés. Les sirven a Dios porque Dios los prospera y las cosas van bien. Y Dios le va a decir: tú estás diciendo entonces que mi pueblo me sirve a mí por los panes y los peces, que son mercenarios, que si yo les pago con bien, ellos me van a servir, y que no me sirven por puro amor. Dios va a decir: pruébalos.
Y Dios va a permitir que el maligno saquee a toda una generación de fieles, que saquee al remanente final. Y el remanente final dirá, como dijo Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Esa será la confianza de la generación final. Dios tendrá una generación final que le va a dar una cachetada a Satanás y va a demostrar que el pueblo de Dios le sirve a Dios no por interés, sino por puro amor. La historia de Job es una ilustración de la parábola. Yo pregunto, ¿en la historia de Job hay un juez? ¿Sí o no? ¿Quién es el juez? Dios. ¿Hay un remanente fiel? ¿Quién es? Job. ¿Hay un enemigo o un adversario? ¿Quién? Satanás. ¿Hay un tiempo de angustia para Job? ¿Cómo no? ¿Hay una demora? Claro que hay una demora. ¿Hay un clamor persistente? Sí. ¿Finalmente Dios les hace justicia? Absolutamente. Es una ilustración de lo que va a pasar el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros no nos imaginamos ni siquiera lo que nos espera. Y por eso estamos cómodos y tranquilitos, así, llevando a cabo la rutina de la vida, viendo las novelas en televisión, escuchando la música mundana, vistiendo como queremos vestir, pensando que todo va a seguir igual como desde el principio, inconscientes de que viene una crisis cual no se ha visto jamás en la historia de este planeta. No nos aferremos mucho a lo que tenemos, porque lo vamos a perder si somos fieles a Dios. Pero la más grande ilustración de esta parábola es el mismo Jesús. Jesús vivió su propia parábola. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a hacer el paralelo. ¿Quién es el juez en el caso de la vida de Jesús? El juez es su padre, que le podía hacer justicia. ¿Quién sería equivalente a la viuda que todo lo perdió? Jesús. Hermanos y hermanas, Jesús no tenía ni siquiera la ropa puesta cuando murió en la cruz. Porque colgó en la cruz desnudo. Porque partieron su ropa interior en 4 y no partieron el manto de afuera. Echaron suertes para ver quién se quedaba con el manto. Jesús colgó en la cruz desnudo. No tenía nada sobre lo cual recostarse. ¿Quién fue el que le causó todos estos males? Satanás endemonió a la muchedumbre para hacer esto con el Señor Jesucristo. ¿Pasó Cristo por un terrible tiempo de angustia en el Getsemaní y en la cruz? Sí. En Mateo 26:37 dice, comenzó Jesús a entristecerse y angustiarse en gran manera. 3 veces en Getsemaní el Señor Jesucristo clamó, Padre, si puede pasar de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. 3 veces, mientras sudaba grandes gotas de sangre, en la cruz clamó a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecía, al igual que Job, que el mismo Padre lo había desamparado. No tenía ningún apoyo humano y parecía que no tenía tampoco un apoyo divino. En el caso de Jesús, ¿hubo una demora en el Padre responderle? ¿Le respondió el Padre inmediatamente en el huerto del Getsemaní? Cuando sudaba gotas de sangre, no. ¿El Padre lo libró de la muerte? Sí y no. No lo libró de la muerte inmediatamente. Note lo que dice Hebreos 5 y el versículo 7. Hay algo muy interesante en este versículo. Hebreos 5 y el versículo 7. Esto está hablando de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Y dice lo siguiente, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué cosa? Ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿A quién le está orando? ¿A quién le está orando Jesús aquí? A su Padre, al que le podría librar de la muerte. ¿Qué dice luego? Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿fue oído inmediatamente? ¿El Padre lo libró de la muerte? ¿Jesús murió, sí o no? Entonces el Padre no lo oyó.
Porque dice aquí, oró al que le podía librar de la muerte y lo libró. Pero no lo libró inmediatamente. Tuvo su Getsemaní y tuvo su cruz y murió también. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que el Señor Jesucristo, aunque murió, el Padre finalmente le hizo justicia. ¿Cuándo le hizo el Padre justicia? Le hizo el Padre justicia cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Amén. Ahora, ¿por qué permitió el Padre que pasara Jesús por esta terrible experiencia? Note lo que dice Hebreos 5:8, el siguiente versículo dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. El pueblo de Dios que pasa por el tiempo de angustia, ¿qué va a aprender? Va a aprender obediencia. No es que Jesús desobedeció, sino por cada prueba obedeció. La generación final, por cada prueba que viene, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. El Padre demoró en responderle a Jesús, porque el Padre permitió que agonizara en el Getsemaní, permitió que agonizara en el Calvario, inclusive permitió que muriera. Pero después de la demora vino la justicia del Padre. Tengo una cita muy interesante, se encuentra en una revista que ya no se publica, se publicaba en la época de la hermana White, se llama The Youth's Instructor, el instructor de los jóvenes. Esta cita no está en español, yo la traduje, mayo 2, 1901, a donde la sierva de Dios escribió lo siguiente: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Ahora escuchen, estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Cómo? ¿Por qué estaba Jesús en el sepulcro? Era prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Cuáles fueron unas de las últimas palabras que clamó Cristo en la cruz? El Señor Jesucristo clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está diciendo: Padre, me encomendé a ti, te obedecí, fui fiel a pesar del tiempo de angustia. Padre, cumple tu promesa conmigo, en tus manos encomiendo mi vida. ¿El Padre lo oyó? ¿Lo libró inmediatamente? No lo libró inmediatamente, pero muy temprano, el primer día de la semana, descendieron dos ángeles del cielo. Uno de los ángeles quitó como una piedrecita la piedra que rodaron enfrente del sepulcro y se sentó encima de la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro y con voz retumbante que hizo temblar la tierra dijo: ¡Oh Hijo de Dios! El Padre te llama. Había encomendado su vida al Padre y ahora el ángel dice: tu Padre ahora te está llamando. Y de repente sale del sepulcro Cristo Jesús y dice: yo soy la resurrección y la vida. El Padre le hizo justicia solo después de una demora. Y surge la pregunta: ¿quién resucitó a Jesús? ¿Jesús se resucitó él mismo o el Padre lo resucitó? Veo dos conceptos en el campamento. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Aquí Jesús dice, Juan 10, 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puso la vida? Dice Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, y no es una buena traducción, la palabra poder no es una buena traducción. Hay una palabra para poder que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra que se usa aquí. Una mejor traducción es autoridad, exusía en griego. Jesús dice: tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad
para volverla a tomar. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? Algunos no leen la última parte del versículo 18. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Les explico lo que sucedió. El Padre a través del ángel le dice, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero el Padre le dijo, puedes tomar la vida que está en ti. El Padre lo autorizó, según dice la Escritura. El Padre vindicó a Jesús y lo glorificó. Hermanos y hermanas, nosotros vamos a pasar por la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Leo una última cita antes de terminar. Esta tampoco está en ninguna fuente publicada. Está en la revista adventista Review and Herald, abril 14, 1896. Está escribiendo Elena G. de White. Es una cita escalofriante. Dice lo siguiente: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. Es decir, las fuerzas de las tinieblas, Satanás y sus ángeles se van a unir con seres humanos que se han entregado al control de Satanás. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a revivir? Las mismas escenas de cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Ahora escuchen, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Los impíos serán la personificación del mal, como Satanás, cuando se retire el Espíritu Santo. La única esperanza del pueblo de Dios en un mundo lleno de fieras será depender de Dios. En este tiempo es que debemos aprender a depender de Dios, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel, y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Interesante, algunos adventistas dicen, pastor, nunca me alcanza el dinero para diezmar. Yo les doy una fórmula: diezmen primero y siempre van a tener. Pero esas mismas personas dicen, pero cuando lo tenga que entregar todo por Cristo, lo entrego en un momento. ¿Qué nos hace pensar que si no somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las pruebas grandes? Mis hermanos y hermanas, pronto está por estallar este tiempo terrible de angustia. Es tiempo de prepararnos, de hacer crecer nuestra fe, dependiendo del Señor, para estar firmes en ese periodo de la historia.